Gracias por continuar junto a nosotros. Vamos a darle la bienvenida en este momento a nuestros próximos invitados para hablar de esta ley de elecciones aprobada hace algunos días atrás por la Cámara de Senadores en nuestro país. Quiero darle la bienvenida a la senadora Adriana Salvatierra, quien se encuentra con nosotros a través de Skype para poder hablar y debatir sobre esta situación. Y al mismo tiempo quiero darle la bienvenida al diputado Eric Morón en la ciudad de Santa Cruz, quien se encuentra justamente en esta ciudad a través de nuestra unidad móvil. Fernando Eid, desde los estudios de Bolivisión Santa Cruz, les saluda a ambos. Gracias por aceptar. Y comenzamos con usted, senadora Salvatierra. Se ha presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional un recurso de inconstitucionalidad abstracta, esto para impugnar la ley 1297 aprobada por la mayoría parlamentaria del Movimiento al Socialismo, que fija un plazo para la realización de las elecciones contabilizando los días desde el pasado 3 de mayo en adelante. ¿Qué lectura tiene usted de esta situación? Comienzo con usted, senadora. Bueno, primero muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por abrirnos el espacio. También muy buenos días a quienes nos acompañan en el panel de Bolivisión y al diputado Morón. Creo que es importante resaltar lo siguiente. A ver, muchos se han esforzado. Hay dos tipos de recursos que se han presentado, dos son idénticos y uno es diferido. Existe dos recursos de inconstitucionalidad abstractos que buscan cuestionar el fondo del desarrollo de la normativa, particularmente en el artículo 2, asentando que no desean que se realice el proceso electoral en el plazo establecido, no por la Asamblea, sino por el Tribunal Supremo Electoral. Y el segundo recurso va a la forma a partir de la cual se desarrolló la sesión en la Asamblea Legislativa. Tratando básicamente el fondo, nosotros hemos legislado esto en base a 3 criterios fundamentales. El primero es que fue el Tribunal Supremo Electoral quien establece el margen de fechas entre el 6 de junio y el 7 de septiembre, y plantea que cualquier fin de semana dentro de ese margen es posible realizar un proceso electoral. El segundo elemento es que al existir un margen no puede plantearse una fecha indefinida, porque eso daría pie a una prórroga indefinida, una prórroga indeterminada. Y eso la Constitución Política del Estado y la Declaración Constitucional lo rechazan porque da incertidumbre en torno a cuándo se restablece un nuevo gobierno. Y el tercer elemento es los 90 días que la Constitución Política del Estado otorga a un gobierno que pueda ser producto de una sucesión constitucional si asumimos que este gobierno obedece a una sucesión. Al gobierno de la señora Yanine Áñez nadie lo ha elegido a través del voto. El gobierno de la señora Yanine Áñez entró en base a los acontecimientos que conocemos todos en noviembre. Bueno, un gobierno con esas características, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, tiene 90 días para convocar a elecciones. Vivimos una pandemia, es una situación compleja, creemos que primero está la vida y por eso se ha otorgado nuevamente la máxima constitucional para convocar un proceso electoral. Bien, diputado Morón, le escuchamos también. Buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo a todos los que nos están viendo y a la amiga senadora Adriana Salvatierra. Bueno, aquí lo que hay que dejar claro es que sin duda alguna, tanto la aprobación de los 90 días como lo que el recurso de inconstitucionalidad apela es a los 120 días, ambas solamente son peleas de discrepancia entre 30 días y problemas de fechas entre si acaba la emergencia sanitaria o no acaba la cuarentena. Cuando hay temas de fondo muy importantes que sí van a meritar un recurso de inconstitucionalidad y sí cambiaría el escenario de las elecciones nacionales, no solamente en 90 o 120 días o 30 días más o 30 días menos, sino el tema de fondo es que los jóvenes de 18 años no van a poder elegir ni ser elegidos. Y eso sí es una falta y una vulneración y una violación a la Constitución Política del Estado, que en este momento lamentablemente no lo está discutiendo ni el partido político del MAS, ni tampoco lo está discutiendo el partido político de la presidenta Yanine Áñez. Sin duda alguna, tampoco se puede prohibir ni cohibir el hecho de que se puedan presentar recursos anticonstitucionales. No vamos a ser nosotros, ni la senadora Adriana Salvatierra, ni el diputado Eric Morón, quienes tendrán que establecer si ese recurso de constitucionalidad es valible o no es viable. Eso lo tendrá que resolver el Tribunal Constitucional después de la presentación de estos recursos. Lo que hay que dejar claro es que hay algunos, como los del partido político del MAS, que quieren unas elecciones nacionales lo más pronto posible porque creen y piensan de que pueden volver al poder mientras sea más rápida la elección nacional. Y también hay el otro punto de vista, que es el del partido de los demócratas o del partido de Juntos,
que creen que mientras más tiempo se alargue la elección, más tiempo se pueden prorrogar en la silla presidencial. Cuando aquí hay temas de fondo, nunca se debió haber discutido el anteproyecto de ley que presentó el Tribunal Supremo Electoral mientras acabe la cuarentena y en la emergencia sanitaria, porque cualquiera de las dos posiciones, sin duda alguna, iba a vulnerar al ciudadano en darle una señal de que están ambiciosos y ansiosos de ir a una elección nacional, cuando el ciudadano lo que está es con el deseo de no contagiarse y está ansioso y ambicioso de poder tener la comida y el pan de cada día. Entonces, esta discusión, y nosotros lo manifestamos, y la Alianza Creemos también la manifestó, que no era momento de ingresarla en un tratamiento ni en la Cámara de Diputados ni en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque todas las fechas el día de mañana podrían cambiar. Es más, ya salió la presidenta del Senado el día de ayer, la señora Copa, diciendo de que si se sigue ampliando las cuarentenas y no hay todavía una señal de conclusión de la emergencia sanitaria, van a tener que volver a revisar la fecha. Entonces nosotros los parlamentarios del MAS, de demócratas, de cualquier alianza, estamos cayendo en un juego de no darle seriedad al pueblo boliviano. No vamos a hacer una sesión de aquí a 15 días nuevamente para volver a cambiar la fecha porque la cuarentena no acaba. Entonces aquí lo que ha primado han sido los intereses electorales por parte del MAS y por parte de Juntos o de los demócratas, teniendo la posibilidad de haber esperado que acabe la cuarentena y recién hacer un tratamiento real de la ley para poder definir una fecha. Lo que sí está claro, Fernando, es que elecciones del 2020 sí o sí van a tener que haber, pero lo que queda realmente bastante ansioso en el campo electoral, como lo plantea el MAS y lo plantea Juntos, es que están primando los intereses partidarios, los intereses electorales, la silla presidencial, por encima de la cuarentena y la emergencia sanitaria que estamos viviendo hoy en día en el país. El movimiento socialismo quiere apurar estas elecciones para tener más ventaja. Senadora Salvatierra, ¿qué opina usted? Primero que eso es falso. La fecha y el rango de fechas lo pone el Tribunal Supremo Electoral. Eso sí, hay que reconocer que es muy opaca la información sobre el cálculo posible del desarrollo de la curva de contagios, de la curva epidemiológica. Y por eso es que la presidenta de la Cámara de Senadores ha manifestado que la Asamblea Legislativa no está cerrada a discutir nuevamente, no por irresponsabilidad. Creo que es necesario resaltar lo siguiente, y en esto contradigo lo que plantea el diputado Morón. Si antes del 3 de mayo nosotros no hubiéramos tratado este proyecto de ley que habría remitido el propio Tribunal Supremo Electoral, sugiriendo un margen de fechas, las elecciones y la convocatoria de elecciones hubiera quedado nula de pleno derecho y hubiera significado responsabilidad penal para el Tribunal Supremo Electoral, para la Asamblea Legislativa y también para el órgano ejecutivo. Creemos nosotros que lo más responsable es asumir que es la máxima constitucional posible la que se puede otorgar en este momento y si es necesario pues, volver a revisar la normativa. Las leyes nunca están escritas en piedra. Lo importante y fundamental es que se garantice el acceso a la salud, se garantice que primero está la vida, por supuesto, y también ser conscientes de que solo un gobierno legítimo que pasa por las urnas y no un gobierno que se prorroga de forma indefinida sin consultar con el voto del pueblo, sean los que asuman las medidas correspondientes y estructurales para enfrentar una crisis sanitaria, para enfrentar una crisis económica, para enfrentar una crisis alimentaria y financiera. No será esta Asamblea Legislativa la que cuente con la legitimidad suficiente para abordar estos temas. Nosotros ya en realidad estamos saliendo. Sin embargo, creo que es importante resaltar que primero, por supuesto, está la atención y lograr salir de esta crisis sanitaria, eso lo tenemos absolutamente claro, y será el Tribunal Constitucional quien dirima, probablemente ratifica la ley, probablemente modifica algún elemento, pero creemos que es importante que se tenga clara nuestra posición. Nosotros tenemos absolutamente definido que nuestra prioridad es la salud y la vida en estas circunstancias y, por supuesto, que tras que se tengan las condiciones para enfrentar un proceso electoral, pues se llevará adelante. Nosotros como asambleístas hemos cumplido con la responsabilidad de otorgar nuevamente
el máximo tiempo que permite la Constitución Política del Estado a un gobierno de transición. Bien, ahora voy con usted, diputado Morón. Quisiera hacer esta consulta a la senadora porque la gente se lo está preguntando además, ¿por qué tanta prisa? Usted, o sea, para que se realicen las elecciones, ¿usted cree que esto es positivo para los ciudadanos, tomando en cuenta que en nuestro país por lo menos diariamente se reportan 80 nuevos casos de coronavirus? Digo, si realmente se quiere anteponer la salud antes de lo político, ¿no era mejor esperar un poco más para poder legislar estas cuestiones y ponerle fecha a las elecciones cuando realmente haya una situación mucho más viable para que esto se pueda dar? ¿Me consulta a mí? Sí, ¿Perdón? a usted, senadora. Ya. Bueno, como le digo, el problema es que hay mucha poca claridad en torno a los picos de la curva epidemiológica. El ministro Aníbal Cruz, que sale hace 3 semanas de la cartera de salud, dice, esperamos que aproximadamente se contagien 48.000 personas. El actual ministro dice, el brote se quema, es decir, disminuye la curva de contagios cuando un 60 o un 50% de la población se contagia. En un país donde estamos hablando de más de 11.3 millones de habitantes, es más de 5 millones que esperan que puedan contagiarse. Entonces, es complejo. Hasta ahora, el gobierno nacional no es capaz de trasladar las inquietudes de un organismo internacional que diga, bueno, esperamos nosotros que, como dicen algunos estudios epidemiológicos, entre mayo y junio sean los picos más altos de la curva. Bien. O los picos más altos de contagio, o se pueda llegar a producir una saturación del sistema sanitario. No existe esa información y no la proporciona el gobierno. Lo único que nos dice es irresponsable convocar a elecciones cuando estemos enfrentando la pandemia. El proceso electoral está convocado en 90 días, en 3 meses. Si hoy nos da certidumbre de la información de cuándo esperan que sea el pico más alto de la curva epidemiológica, tendríamos obviamente que revisar la norma. Pero hasta ahora no nos dan ninguna certidumbre a partir de un estudio, porque ese es el nivel de ineficiencia que contamos para atender esta crisis sanitaria. Diputado Morón, voy con usted, por favor, la misma pregunta. Bueno, aquí lo que está claro es que le han dado prioridad, tanto de un bando como el del MAS, como del bando de los demócratas, a las emergencias eleccionarias. Hoy estamos en emergencia sanitaria, en emergencia de no contagiarnos con el coronavirus, porque prácticamente el contagio está siendo igual a muerte en estos momentos. Y es más, ya en este momento, aparte de una emergencia sanitaria, ya estamos en una emergencia económica. Entonces, sin duda alguna, hay temas de prioridad que está atentando contra la vida del ser humano, que no es necesariamente si en 90 días o en 120 va a las urnas, cuando todos los bolivianos ya sabíamos que el 3 de mayo no iban a haber elecciones nacionales y sabemos todos los bolivianos que necesitamos elegir un presidente constitucional de la gestión 2020-2025, es decir, sí tendríamos que ir a las urnas este año. Sin embargo, la ambivalencia de los discursos por parte del MAS y por parte de los demócratas, que en alguna medida no tocan el tema de fondo, sino la ambición electoral. ¿Por qué no tocan el tema de fondo? Porque ninguno de los dos discuten la anticonstitucionalidad de no permitir el voto de los ciudadanos de 18 años. El Tribunal Supremo Electoral se reúne con todas las fuerzas políticas y todas, excepto la Alianza Creemos, pretenden cerrar fechas electorales por encima de las emergencias sanitarias. Es más, el mismo día que el presidente del Tribunal Supremo Electoral va a la Cámara de Diputados a hacer la exposición de la ley, mientras hacía la exposición, la cuarentena se alargó 10 días y se presume que en Santa Cruz se va a alargar hasta el 31 de mayo. Y nos quieren llevar una elección supuestamente en 90 días, como quiere el MAS, o en 120 días, como quieren los que se quieren prorrogar, cuando aquí lo que estamos queriendo ver es hasta cuándo vamos a estar encerrados, cuándo se va a acabar el contagio para todos los bolivianos, y de ahí, una vez acabado el contagio, cómo nos vamos a reaccionar para poder rehabilitarnos económicamente cada uno en sus diferentes áreas. Entonces, aquí las prioridades han estado al revés. Me alegra de sobremanera escuchar que el día de ayer ya recapacitaron los del partido político de MAS y están ordenando sus prioridades. Ya el discurso desde ayer es decir, bueno,
Si nuevamente se alarga la cuarentena y los técnicos en salud, que son los que tienen que determinar la emergencia sanitaria, hay la posibilidad de volver a retratar la modificación de las fechas. Esa posición recién es desde el día de ayer. No era la posición que hubo en la Cámara de Diputados ni la posición que hubo en la Cámara de Senadores, donde quedó evidente para el partido político del MAS y para los que quieren alargar su periodo de transición, quedó muy evidente que para ellos, en el momento de la sesión de la Cámara de Diputados y de Senadores, su ambición era de tener fechas, algunos lo más próximos posible y otros lo más distante posible. Bien, diputado Morón, senadora Salvatierra, les quiero agradecer a ambos, se nos ha acabado el tiempo, que tengan muy buenos días, hasta cualquier momento, cuando la información lo amerite, volveremos junto a ustedes a convocarlos. Gracias nuevamente, Nicole, contigo.